Hola, bienvenidos a los que se están integrando. Hoy día vamos a estar con Nela, docente y psicóloga de nuestro instituto, y vamos a estar hablando de la individuación y el camino del héroe y la heroína. Así que probablemente ahí ya está. Vamos a esperar que aparezca Nela para poder comenzar. Ahí sí, a ver, Nela. Perfecto. Ya. Ahí llegó Nela. Perfecto. Bueno, bienvenidos a los que se están integrando. Estamos esperando que se conecte Nela Silva, psicóloga, docente del instituto, y ya le estoy anunciando que hoy día vamos a estar conversando con Nela respecto al proceso de individuación y el camino del héroe y la heroína. Así que desde ya también poder comentarles que pueden ir haciendo sus consultas, sus preguntas a Nela. A ver. Entonces, Nela, si me escuchas, mira, salte de nuevo y vuelve como a ingresar. Súper. Hola, Oh, hola, Nela. ¿Qué tal? Bienvenida. muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien por acá. Hay un día así como calentito, así Precioso, que sí, 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 así que todo bien. qué bueno. Bueno, Nela, te doy la bienvenida nuevamente a este espacio para poder compartir de un tema realmente importante que tiene que ver con la individuación y el camino del héroe, la heroína. Ajá, También vamos a conversar un poco y de ahí desde tu experiencia, desde tu expertise, también de qué significa la individuación, el camino del héroe, la heroína, y también cómo eso tiene que ver con los procesos psicológicos internos de cada uno, ¿no? Así que comentarles a todos perfecto. que Nela Silva es docente de nuestro instituto, es psicóloga, magíster en psicología y se ha especializado a lo largo de su trayectoria como psicóloga en psicología analítica junguiana, entre otras cosas. Así que Nela, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación y este espacio. Ajá, bien, partamos entonces con el tema y coméntanos un poco de qué se trata o qué podemos entender por individuación. Ajá. Mira, la individuación ha sido teorizada de distintas maneras, ¿no? El concepto de individuación como proceso individuativo lo trae Jung, Carl Gustav Ajá, Jung, ¿ya? A la psicología y principalmente se refiere a poder ir convirtiéndonos en personas íntegras, en personas completas, totales, ¿no? Eso implica ir conociéndonos e ir actualizando nuestras potencialidades para convertirnos en realmente quienes somos, ¿no? Como de alguna manera poder desplegar nuestra naturaleza interna. ¿Ya? Ahora, en conjunto con eso, tenemos un concepto muy parecido desde la psicología humanista que plantean ajá, tanto Maslow como Rogers, ¿no? Que es el concepto de autorrealización.
¿ya? Y el Mm, concepto de autorrealización nos invita también un poco a desplegar todas nuestras potencialidades internas para poder llegar a ser quien debemos ser, ¿no? Para poder mm, sacar como el máximo potencial interno que cada uno trae, ¿ya? Ambos mm. conceptos apuntan a lo mismo, ¿sí? Y podríamos decir que tiene que ver con contactar con esta naturaleza interna en términos de desplegar nuestras habilidades o desplegar nuestro don en la vida también, ¿sí? De alguna forma es como que se afirma o se sostiene que tenemos una naturaleza que es tremendamente potente, como que estamos dirigidos también a una autorrealización y simplemente tenemos que llegar a conectar con ello y poder redescubrirlos en nosotros mismos, ¿no? Y Exacto, el proceso de individuación también estaría apuntando a aquello. exacto. Se plantea principalmente que este proceso es un impulso innato, ¿no? O sea que todo ser humano, de alguna u otra manera, va desplegando este impulso para poder llegar a ser quien es, ¿no? Naturalmente quien es. Muchas Mm, personas se confunden cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto de llegar a ser quien soy? Ya soy quien soy, sí. ¿sí? Pero tiene que ver principalmente con poder ir sacándonos un poco los condicionamientos que hemos ido adquiriendo desde niños a nivel de educación familiar, a nivel de educación social, y poder ser fiel a nuestra naturaleza individual y interna, ¿sí? Por lo Mm. cual es necesario un proceso como de autoconocimiento para yo misma poder ir descubriendo quién soy, ¿sí? Mm. Que finalmente es una de las misiones o tareas probablemente más importantes que tenemos en la vida, de poder descubrir quién realmente somos. Como es una pregunta que ha estado a lo largo de toda la historia y muchísimas personas en distintas áreas de ciencia, filosofía, psicología, etcétera, están en constante cuestionamiento, ¿no? Es como quién soy realmente. Exacto. Y hablamos de esta naturaleza más profunda, ¿no? Como te Mm, decía, es sacar un poco estos condicionamientos, incluso algunas identidades que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida. ¿Sí? Campbell decía, despójate de todo lo mm. superfluo en ti para realmente poder darle permiso a este ser interno que emerja, ¿no? Y que puedas ser quien realmente eres. Wow, ¿Sí? y ahí como que también como un poco que complejo, viene también el cuestionamiento probablemente de decir, ok, ¿quién soy? ¿No? Que podríamos hablar como del ego Ajá, y qué es lo que hay detrás del ego, ¿no? Que es como lo exacto, que realmente soy. ¿Cómo podríamos exacto. ir teniendo como ciertas luces para poder ir distinguiendo de lo que es del ego, por ejemplo, y lo que está atrás del ego, que en realidad soy yo? ¿Cómo hay ciertas formas de poder ir haciendo esa distinción? ¿O cuál sería como Sí, una brújula? sí. Ajá, Yo, ajá, ajá. Ah, Nela, mira, dame un segundo, porque nos están comentando nuestros amigos que no se escucha bien, se escucha un poquito corto, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor lo que podemos hacer es quizás que te acerques más al router o, vale, entonces vamos a esperar a que
se recupere la señal y así podemos continuar todo bien. Perfecto. O a lo mejor, o podríamos, a ver, creo que se escucha ahí, ¿o no? Tú me vas ¿Me escuchan contando. a mí? Espérame, voy a consultar acá si es que yo me escucho. A ver, ya, espérame. Ahí me van a responder. Sí, sí. Ahí, ahí me dicen, ahí volvió. Entonces le voy a pedir a lo mejor a las personas, eh, Vayan mira, contándonos cómo hagamos se como escucha. eso. Ahí sí, escucho a Ya, Nela, nos dice. Perfecto, ya. gracias Kevin. Vamos, vamos Excelente. tanteando estas interconexiones de internet, nos pueden jugar a favor o en contra. Sí, oigan, bueno, las personas que nos están escuchando nos van soplando, así como, oye, chiquillos se quedaron pegados, entonces nosotros, ok, ya vamos a poner un poquito de calma, de paciencia hasta que vuelva la señal y ya después retomamos. Entonces, Nela nos estaba comentando respecto al proceso de individuación. Exacto. Ajá. Y las primeras señales como para poder ir acercándonos a esta naturaleza interna más natural, más intrínseca de cada uno de nosotros, ¿sí? Implica diferenciarnos, ¿no? Mm, Diferenciarnos de las identidades que hemos ido teniendo o despojándonos de ciertas identidades que han sido más condicionadas, ¿no? O que han sido más puestas desde un medio social, desde un medio mm, familiar. ¿Sí? Y que las mm, hemos ido adquiriendo porque implica que nos aman, implica que nos aprueban, implica que nos aceptan, ¿sí? mm. Y esto de ser fiel realmente a mi naturaleza interna muchas veces implica no quedar bien con todo el mundo. De alguna forma, es como lo que vas diciendo también, desde que se nace, se van adquiriendo ciertas ideas, ciertos mensajes, ciertos patrones que van construyendo la identidad, ¿no? Exacto. Y eso también, en la medida que se va repitiendo, va forjando un ego que finalmente uno va creyendo que es eso. Claro, va formando una identidad, ¿sí? Una identidad, perfecto. Exacto. Ajá. Ahora, eh, claro, como uno va creciendo con eso y va forjando esta identidad, eh, ¿cuáles serían como las luces, Nela, de que a medida que uno crece, uno en realidad se va preguntando, a ver, pero esto será tan mío? Es como, existe una sensación interna que apunta, es como, aquí algo no está tan bien, ¿no? Es como, debe haber algo más allá de esto que son mis características, por ejemplo, esta que es mi identidad. Claro, ahí hay varios niveles, ¿no? Porque de alguna Ajá. manera desde la psicología humanista se plantea que tiene que ver con un proceso organísmico, ¿no? Esto quiero decir que es el cuerpo, que es un poco la guata, que es el alma llamándonos a esta Mm, búsqueda interna, ¿sí? mm, Y obviamente es muy importante todo el proceso de autoexploración o de autoconocimiento, ¿no? Poder trascender esta identidad que tengo y poder ir conociéndome en otros planos también, ¿sí? mm. Desde ahí para la psicología analítica junguiana, por ejemplo, o lo que plantea Jung, es que un paso muy primordial para ir acercándonos a esta naturaleza intrínseca interna es Ajá. confrontar nuestra sombra, ¿no? Eso quiere decir enfrentarnos a los aspectos inconscientes de nosotros mismos, a los aspectos negados, reprimidos, ocultos o rechazados de sí mismo. ¿Sí? Mm, mm. En alguna etapa, y también está dentro del viaje de la heroína o del héroe, está Exacto, dentro de este viaje o este camino el poder ver a la sombra, poder reconocerla y poder integrarla, ¿no? totalmente. Y en este, Es un paso primordial, ¿no? No podemos seguir un proceso individuativo sin ajá, confrontar nuestra propia sombra. ajá. Y dentro de esto, como del viaje del héroe o de la heroína, ¿cuál sería como la primera etapa o el primer camino, ¿no? Para iniciar este viaje. Ajá. Joseph Campbell hace un esquema muy bonito de lo que es el viaje del héroe o de la Mm, heroína. Y el primer paso que él pone dentro de estos 12 pasos, entre comillas,
es Ajá. la llamada, ¿no? La llamada a la aventura, ¿sí? Y que esto tiene que ver con una llamada interna, ¿sí? A poder de alguna Mm, manera salir de nuestra zona de confort o explorar áreas que han sido desconocidas hasta ahora para cada uno de nosotros. mm, ¿Sí? Entonces hay un llamado interno, ¿no? A una búsqueda, sea de autoconocimiento, sea de conocer disciplinas espirituales, psicológicas o religiosas externas, ¿sí? Porque lo interno y lo externo van de la mano, son un reflejo uno del otro, ¿sí? Por lo cual el primer ajá. paso es una llamada, ¿no? Una llamada a trascender esta identidad o una llamada a trascender esta zona de confort. Sí, y que muchas veces esa llamada, nosotros podemos decir como que estamos en un estado de relativo quietud o confort, sea lo que signifique, y de pronto algo ocurre, ya sea como una llamada a nivel interior, como una sensación interior de que algo en mí necesita cambiar o algo en mí no está bien, o puede ser también alguna llamada como desde afuera, ¿no? Por Eh, supuesto, Mira, acá hay un comentario que nos ¿sí? dice a Aywen, dice, las enfermedades también serían llamados del alma para sacar capas del ego. En ese sentido, ¿de qué forma ves tú que las enfermedades o los distintos síntomas que puedan ocurrir serían como un inicio o algo que se remueve o un mensaje para poder comenzar este camino? Perfecto, estoy completamente de acuerdo con el comentario, ¿sí? Creo que la Ajá, enfermedad puede ser una llamada a búsqueda de esta identidad o a reconectar con el alma. A grandes rasgos, como para que tengamos un criterio común, podemos definir ajá. la enfermedad como un desequilibrio, ¿no? Y eso implica poder que la enfermedad nos hace un llamado, ¿no? A poder volver a reconectarnos con nosotros mismos o a reconectar con nuestra alma o nuestra Ujú, naturaleza interna. Muchas veces, ¿no? La personalidad se ha desconectado del alma y no es un vehículo del alma en este plano, ¿sí? Físico, sino que de alguna u otra mm, manera nos vamos identificando, como hablábamos en un inicio, con otras cosas y de alguna manera perdemos el contacto con lo que realmente deseamos, queremos o anhelamos. ¿Sí? Por lo cual desde ahí la enfermedad podría ser un llamado, una advertencia, ¿no? Para poder volver a reconectarnos con esta naturaleza interna. O mm. recobrar este equilibrio, o que la personalidad vuelva a tomar contacto con el alma. Y hay que interesante lo que dices, porque cambia un poco la mirada de la enfermedad o de la sintomatología y de cómo yo me puedo relacionar con esa enfermedad. Muchas veces las Exacto, enfermedades o pasarlo mal es como, oh, ¿por qué tengo esto? ¿Qué mal? Y es como irnos en contra. Y finalmente exacto, también la enfermedad está al servicio de nuestro interior, por decirlo de alguna forma, de entregarnos un mensaje importante y decir, hey, por acá no es el camino, entonces vuelve a ti y ve cuál es el verdadero camino, ¿no? exacto. La enfermedad podría ser un llamado simbólico de aquella área que no estamos viendo, aquella área inconsciente, ¿no? Y que surge como un Mm, síntoma para que el ego o la conciencia se dé cuenta que algo está pasando, ¿no? Que algo no está funcionando bien o que algo está en desequilibrio dentro de mi organismo, ¿sí? mm. Ahora, Y- me parece muy importante lo que planteas, porque todos nos preguntamos cuando nos enfermamos o nos pasa algo negativo, entre comillas, el por qué, ¿no? El por qué a mí, ajá, el por qué ahora. Y creo que es importante cambiar un poquito el paradigma de la pregunta y preguntarnos el para qué, ¿no? ¿Para qué me ocurre esto? ¿Para qué tengo esta enfermedad? Que nos abre ajá. la invitación al propósito que trae el evento o la enfermedad, sí, el sentido que trae, ¿no? Mm. Y así lo podemos ver también como en distintos niveles, desde una sensación que a lo mejor sea incómoda poder sostenerla, como el tener pena, el tener angustia, y que muchas veces rechazamos o rehuimos de ello, y finalmente Exacto, en la analogía sería como ver a un ser querido llorando y cerrarle la puerta, ¿no? Es como lo más humano que uno le nace, es ir y acercarte, contener, escuchar, tratar de ayudar, y en el fondo muchas veces uno mismo con aquellas emociones o cosas que nos ocurren que nos es más incómodo, no las solemos escuchar. Y eso desde lo emocional
hasta en etapas que no lo vamos escuchando, lo que a nosotros nos va ocurriendo, se va transformando en enfermedad. No es como, si no escuchamos, ok, entonces te voy a tener que hablar un poco más fuerte y se va transformando en una enfermedad o en Exacto, distintas enfermedades. hay distintos llamados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por supuesto, por Mm, poner un ejemplo, en nuestra sociedad estamos muy identificados con la alegría, ¿no? Que es una ajá, emoción positiva, a todos nos agrada estar alegres y cuando nos juntamos en grupo con amigos, la idea es poder compartir desde esa emoción. Por lo cual, ajá, cuando estamos desde los celos, estamos desde la angustia, la gran mayoría se siente incómodo, la evita, mm, ¿no? Hace cosas que lo pongan alegre y no se relaciona con esa emoción. Y tenemos que entender que las emociones son naturales, ¿no? Son organímicas, son mm, involuntarias, nos nacen. Y creo que sería importante, desde esto que estamos viendo, que es la diferenciación de la identidad del ego, ajá. abrirle una puerta a esa tristeza o a ese celo para conocerme a mí, cómo soy celosa y cómo soy estando triste, más que dejarlo de lado y Mm. solo situarme en la alegría, ¿sí? Tremendamente importante lo que dices, porque en el fondo tiene que ver con cómo yo me relaciono conmigo mismo y cómo yo me Totalmente. relaciono con mi experiencia, ¿no? Y en el fondo todo el rato tiene que ver con verme a mí mismo, validarme, escucharme y hacerme cargo de lo que me pasa. Ujú. Nela, mira, aquí nos hacen otra pregunta. Will Black Space nos dice, ¿qué significa integrarla y confrontarla? Yo creo que se refiere al cuando te referiste a la sombra, ¿no? Perfecto. Sí, creo que es importante primero entender que al ego no le Ajá. gusta mirar aquello que ha sido rechazado, negado o es inconsciente. Se resiste, ¿sí? Lo niega, lo reprime, ¿verdad? Por lo cual cuando hablamos de confrontar me estoy refiriendo en un primer nivel a mirarla, ¿sí? A poder mirar, pucha, la Nela tiene pena, ¿no? Miremos cómo es la Nela con la pena, qué hace Mm, teniendo pena, cómo actúa, qué piensa teniendo pena, cómo come teniendo pena, ¿sí? Entonces, primero mirarla, hacerla consciente, y cuando me refiero a confrontarla o integrarla es darle un espacio, darle una cabida en mi vida. Va a venir en muchas ocasiones y que en vez de ajá. cerrarle la puerta, como tú ponías en el ejemplo, es abrirle la puerta y poder permitir que me habite en ese sentido. Los celos, la pena, etcétera. ¿Sí? A eso Mm, me refiero con confrontar, con poder mirar y decir, chuta, esto es mío, ¿no? Y ahí ya entra un proceso de introyectar aquello que yo ajá. creo que no me pertenece. ¿Sí? Perfecto. Y hablaste de introyectar. ¿Qué ocurre cuando proyectamos aquello que en nosotros está rechazado, no reprimido y no lo logramos ver, no lo logramos integrar? También ocurre el fenómeno de la proyección, ¿no? Como ver en el otro aquello que yo tengo rechazado. Claro. ¿Cómo sería este proceso de proyectar aquello que yo tengo rechazado? ¿Cómo se Sí, manifestaría? hay que entender que la psique tiene Ajá. mecanismos innatos, ¿sí? Y uno de estos mecanismos innatos es la proyección, que es poner Ajá. afuera aquello que no estoy pudiendo mirar adentro, ¿sí? Recordemos que el ego Mm, no le gusta identificarse con aquello que rechaza. Es bien selectivo, digamos, ¿no? Y no le gusta mucho los cambios. Entonces, desde ahí, si yo veo a una persona externa, ¿no? Y digo, esa persona es egoísta, está muy ensimismado, ¿no? Estoy proyectando, estoy mirando en el otro aquellos rasgos que tal vez me es muy difícil poder ver en mí. ¿Cuál es el sentido de la proyección? Que el ego ajá. se dé cuenta de estas características en un otro como un espejo para que dé cuenta de aquello y pueda introyectarlo o pueda integrarlo y decir, en alguna parte yo también soy egoísta. ¿Sí? Mm. Y mira qué interesante lo que dices, como que naturalmente buscamos relacionarnos con personas que nos van mostrando ciertas cosas, ¿no? Incluso aquella Todos. persona como, oye, esta persona me cae pésimo, o esta característica tuya no va conmigo, pero estoy en contacto con esa persona
y de alguna forma, como dices tú, también es una oportunidad de ver al otro como un espejo, ¿no? Y decir, ok, aquí también hay algo que es mío y que tengo que verlo en mí para poder trabajarlo e integrarlo. Sí, Ujú. totalmente. Ahora, recordar que en el inconsciente también hay aspectos positivos, también proyectamos aspectos positivos en otros. Ajá. Mira, Nela, no, nos comentan acá, ¿no? El egoísmo puede ser positivo y mira que es como una afirmación también, pero mira qué interesante porque muchas veces, por ejemplo, si nos criamos, y aquí ya viene como esta construcción de identidad, supongamos en una familia en donde el ser muy empático con los demás, el ser muy preocupado con los demás o estar siempre al servicio del otro, es una característica valorada, por ejemplo, y yo lo voy adquiriendo como parte de mí, se va conformando una identidad, ¿no? Sí, Entonces eso sí, cuando está muy rígido, y después, supongamos, viene algún amigo, me llama un sábado a las 3 de la mañana, yo estoy con mi familia, me dice, oye, mira, necesito que me vengas a buscar, estoy en una fiesta. Estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿no? sí, Y yo sí. si tengo estas características tan rígidas, finalmente voy a privilegiar ir hacia el otro, ayudar a mi amigo y dejar de lado mi familia, mi descanso. Entonces, de alguna forma, se podría cambiar esta visión de, ya voy a ser egoísta con mi amigo, pero en realidad es como, bueno, en realidad me estoy preocupando más de mí, ¿no? Como se puede dar Claro, alguna característica que la visión general sea más bien, comillas, negativa, pero en realidad también tiene otro lado. claro, yo creo, al menos yo lo veo como un juego de conceptos, Claudio, ¿no? En términos de que una cosa es preocuparme de mí mismo, autocuidado, Ajá, y otra cosa ajá, es el egoísmo, ¿sí? Entonces, de ajá, alguna u otra manera, cuando hablamos de egoísmo, estamos definiendo a una persona que se prioriza a sí misma o que se pone en primer lugar o que piensa por sí misma y deja de lado a un otro, muy distinto a un autocuidado donde yo me priorizo, pero el otro también tiene un lugar y un espacio en mí. ajá. ¿Sí? Entonces, al menos yo lo diferencio con ese juego de conceptos. Mm, sí, y también hay muchas veces las personas como que le dan una connotación a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, estaba la semana pasada, atendí a una mamá y la mamá tenía a sus hijos a su cuidado, ¿no? Y dedicaba toda su día al cuidado de sus hijos y en un momento ella se ve jugando con su celular por 5 minutos y ella a sí misma se dice, qué mala madre soy, qué Perfecto. egoísta soy, porque no me preocupo porque no me estoy con mis hijos. Y en realidad es como, claro, ciertas conductas, como simplemente estar descansando por 5 minutos, la connotación que ella le pone es de ser egoísta, ¿no? Entonces también es interesante el poder verse a sí mismo y quizás dar otras connotaciones a las mismas actitudes que uno está teniendo. Nela, mira, entonces Sí, tenemos como en una primera etapa, está como este llamado a la aventura, en este viaje ajá, interior del héroe o la heroína, ¿no? sí, Eh, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente etapa de este viaje? sí. La siguiente Campbell la nombra como el umbral, ¿no? Que implica poder de alguna u otra manera, después del desafío, después de la llamada, ¿no? Este umbral Ajá. nos invita a entrar a otro mundo, ¿no? Nos invita a entrar a este mundo interno, nos invita a poder salir de la zona de confort y ya poder entrar a una dinámica que nos saca de esta zona de confort, valga la redundancia. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, muchas películas que pueden reflejar un poco este camino y Es este cierto. proceso. Y también hay muchos caminos o símbolos que también lo muestran, ¿no? Campbell nos habla de estos 12 pasos desde el camino del héroe, pero por Mm, ejemplo, la baraja del tarot, los 22 arcanos del tarot, si lo miramos como un conjunto y como una globalidad, también nos habla de un proceso individuativo, ¿no? También nos habla de ciertos pasos, de ciertas pruebas, umbrales o hitos que cada ser humano pasa, transita a lo largo de su vida para reconectar con su alma. mm. Aquí desde la psicología analítica junguiana
se plantea también del tarot arquetipal, Sí, sí, claro. ¿no? Todos los tarot representan Ah, una dinámica ya, ok. arquetípica, pero independiente a la baraja del tarot. Ajá. Mira, acá hay un comentario que nos dicen, el primer paso sería como el arcano del loco del tarot. Exacto, exacto. Esa sería la llamada a la aventura, ¿no? El loco del tarot. Mm. También a nivel como más de evolución del niño al joven, al adulto, o la niña, es interesante también como esta etapa también va marcando como los ciclos vitales, ¿no? Como primero hay una etapa muy de fusión de la niña o el Exacto, niño con su familia, con su madre principalmente, y naturalmente el niño va, cuando se va desarrollando, va viviendo diferenciándose, ¿no? diferenciándose. Y ahí viene cuando Exacto, el niño que antes aceptaba que hacía, no sé, 30 grados de calor y la mamá lo tenía ahí todo abrigado y el niño feliz, como llega un momento que dice, no, mamá, no quiero esta ropa, quiero yo ponerme esto, como de alguna forma ya se van viviendo ciertos gestos de una diferenciación, de decir, mira, yo soy yo, tú eres tú, ¿no? Que se ve muy marcada ya en la exacto, etapa de la adolescencia. exacto. ¿Sí? O sea, Ujú. con esto es importante entender cuando hablábamos en un inicio que la Ajá. autorrealización o la individuación es un impulso innato que nos invita a desarrollarnos, que nos invita a integrarnos como seres humanos, que nos invita a recobrar esta naturaleza o el contacto con nuestra propia alma. Entonces veíamos que desde la psicología analítica el primer paso es esta Ajá. diferenciación que estás comentando, ¿no? El segundo paso sería esta confrontación con la sombra, ¿no? Que es poder ir mirando estos aspectos rechazados, reprimidos o negados de mí mismo para poder integrarlos. Y un tercer Mm. paso desde la psicología analítica es poder observar e integrar lo que es el ánima o el animus, que tiene que ver con nuestro aspecto femenino y nuestro aspecto masculino. ¿Sí? Ajá. Y en ese sentido, como en este tránsito, van ocurriendo muchas cosas, ¿no? Como salir de este estado de confort, después escuchar ese llamado, aceptarlo, empezar el proceso de individuación y ahí empiezan a ocurrir distintas cosas, ¿no? Como se planteaba también como encontrar a un mentor, a un sabio que te pueda guiar, ¿no? Exacto, exacto. Me parece importante señalar de que cada Ajá. uno de nosotros como seres humanos tiene un proceso individuativo único, ¿no? Particular. No, no hay parámetros que podamos comparar mi camino con el camino de los otros, ¿sí? Pero lo Ujú. lindo es que aún así, Ajá. como humanidad, también tenemos un proceso individuativo, ¿no? Entonces, podemos hablar de un proceso individuativo, individual único y a la vez colectivo como humanidad, ¿sí? Mm. Y en ese sentido, Jung también plantea el tema del inconsciente colectivo, ¿no? Exacto. ¿De qué forma se va entrelazando este inconsciente colectivo con este viaje del héroe y la heroína? Uh-huh. Lo- Campbell, por ejemplo, pone en la última etapa de estos 12 pasos del viaje del héroe el Ajá. retorno, ¿no? El Ah. retorno a la sociedad, ¿sí? Que implica haber hecho todo este viaje o este proceso individuativo de acercarme más a quien realmente soy y ponerlo al servicio del colectivo, ponerlo al servicio de la comunidad o la sociedad, ¿sí? Es un poco, voy a tomar el arquetipo del ermitaño del tarot. El ermitaño Ajá. lo que hace es retirarse a su mundo interno para poder volver a salir con una lámpara y ayudar a otros a buscar su propio camino. ¿Sí? Con lo cual Mm. ahí podríamos ligar lo personal y lo colectivo. Ahora creo que es importante, Claudio, también mencionar que el proceso de individuación no es algo que vayamos a lograr en esta vida, no es una meta a alcanzar, no, no hay un fin, ¿sí? Sino que una y otra vida podríamos comentarlo como un proceso individuativo. ¿Sí? Quiero decir que estamos en una Mm. constante búsqueda, ¿no? No, no vamos a llegar a iluminarnos, si queremos llamarlo de alguna manera. O decir a mis 60 años, ah, estoy individuada, estoy lista, ¿sí? La búsqueda es constante, más allá de la muerte, incluso más allá de esta existencia y esta vida. Y qué importante eso, porque en el fondo también es como, claro, podemos a lo mejor seguir en un ciclo totalmente Exacto, constante, ¿no? exacto, es Como, cíclico y es constante, como tú bien dices. Ahí entra el mito del eterno retorno, ¿no?
y lo importante del símbolo de Mm, la repetición, el retorno, ¿no? Porque cada vez que yo paso por una esquina, puedo aprender algo de esa esquina distinto, ¿sí? No es que esté estancada, no es que esté repitiendo un patrón, sino que necesito, tiene un sentido, el para qué de nuevo aparece, vuelvo a pasar por esta esquina. ajá. Mira, aquí Will Black Space dice, ¿por qué no? Si nos podemos iluminar. Claro, yo creo que vamos en un camino, ¿no? Pero sería como un vórtice, ¿no? Como Eh, que vamos es, acá y estamos avanzando y estamos en ese proceso de llegar a la exacto. autorrealización. Claro, es que tenemos que entender que tenemos distintas iluminaciones incluso en un mismo día. La iluminación Mm, también es un proceso, no es una meta a alcanzar. Voy a tomarme de Buda, ¿no? Buda planteaba que necesitamos más de 5.000 vidas para llegar a la iluminación. Lo que quiero mostrar es que la iluminación en definitiva es un camino más que una meta. Súper importante eso. Y fíjate que también a lo mejor este ciclo se puede dar en distintas etapas de la vida. Por ejemplo, cuando trabajaba en Scout, tenía un niño que tenía problemas en los pies. Tenía las caderas desplazadas, entonces cojeaba mucho y tenía los pies planos, ¿ya? Y los padres tenían muchos temores y muchas aprensiones con respecto a él. Y en un campamento, nosotros teníamos que bajar una cuesta de un cerro para llegar a los pozones. ¿Ok? Y sus compañeros, así como en este viaje, primero era como salir de la zona de confort de su casa, saltar esas aprensiones, estar en ese campamento, que era de 10 días, y empezó a integrar amigos, ¿no? Que lo iban apoyando en este viaje, de decir, vamos, Perfecto. tú puedes, obviamente uno como adulto a cargo también, y fíjate que fue agarrando tal nivel de confianza que ya con los días, él bajaba corriendo la pendiente y ya podía confiar tremendamente en sí mismo. Y cuando los padres fueron a visitarlo a su campamento, no podían creer lo que estaba haciendo su hijo, ¿no? Porque Claro, en un comienzo le claro. dijeron, mamá, mira lo que puedo hacer. Y los padres, no, no lo hagas, te vas a caer, no sé qué. Él, tranquilo, mira lo que puedo. Y bajaba corriendo. Entonces, como Claro, muchas veces en acciones se va cumpliendo este ciclo, otras veces con cosas mucho más exacto. amplias, de proceso largo. Y tomándome del ejemplo que acabas de mencionar, podemos ver distintas etapas en este pequeño ejemplo del camino del héroe o la heroína, ¿no? Ajá, Tenemos el llamado a la aventura, tenemos el salir del umbral, que es traspasar mis primeros miedos, ¿no? En el caso de este niño, nos vamos encontrando con ayudantes, que son los amigos, con mentores, que son los dirigentes scout, ¿sí? Y de poco a poco él va perdiendo el miedo y ya se va atreviendo a bajar solo la pendiente, ¿sí? Entonces, vamos así viendo es. ahí un par de pasos, ¿no? Y ahí es bien interesante como también en ese proceso se va despojando de ciertas características de identidad, como el definirse a sí mismo de Exacto, yo jamás puedo correr, yo no soy como suficiente, yo limitado, no puedo, soy exacto, limitado. Se despoja de aquello que se ha ido construyendo y se va conectando más con sí mismo, con sus propias capacidades. tal cual. Y esto lo podemos ver, Claudio, en un sinfín de películas, ¿no? O sea, todas Ah, las sí, películas de un héroe o una heroína, porque de masculino conocemos un montón. Para tomar un ejemplo, por ejemplo, la película de Pocahontas, Moana, La Sirenita, ¿no? Entre muchas otras, ah, ¿sí? Podemos totalmente. ver de alguna manera precisamente también es estas etapas, ¿sí? Hay un Ajá, llamado al cual yo no quiero responder, hay un umbral que es traspasar un temor, ¿sí? Y finalmente me voy encontrando con aliados, con ayudantes, con mentores que me van guiando, ¿no? Para así poder es. traspasar las pruebas, para poder pasar las dificultades, las trampas, si queremos verlo así, superarlas y ir haciendo este ciclo constantemente. Así es. O esa película Comer, Rezar y Amar, ¿la También, viste? también, sí, sí, muy buena. Bueno, ahí también como en todas estas películas hay una cierta zona de confort, de cierta estabilidad y naturalmente ya sea por una crisis interna o crisis del entorno, se inicia un camino que es difícil, que no necesariamente va a ser fácil, es difícil, pero Por detrás de supuesto. esa tempestad va a venir todo un mundo a recorrer. Exacto, no hay ningún héroe ni ninguna heroína que no haya pasado por tentaciones,
por pruebas, por desafíos, Ajá. ¿sí? Por dificultades, y ahí vamos viendo un poco la sombra, ¿no? Cómo me tengo que ir enfrentando a mis propios Mm, temores también para conseguir algo, sea un título, sea una espada, sea rescatar a la reina. Tengo que pasar por esos umbrales de pruebas, tentaciones, temores, ¿sí? mm. Y que es importante poder atravesarlo. ¿Sabes qué se me viene como la película, no sé si viste la película El Náufrago? ¿Sí? De Tom Hanks, hay una parte en donde ya él se queda atrapado en la isla, está como el mar calmo y como en el horizonte se ve este oleaje tremendo, donde él en una primera etapa trata de salir para volver a su tierra, pero sin embargo por las olas cae y se hace una herida muy grande en el muslo. Y de ahí pasan años que no lo vuelve a intentar porque quedó con ese miedo hasta que a la isla llegan como una estructura que le permite hacer una vela, ¿no? Que lo pone como Ajá. alas, ¿no? Como las alas llamadas la libertad. Y él, después de atravesar esas grandes olas que estaban ahí muy cerca de la orilla, viene como el gran océano, como calmo, ¿no? Como siempre como el iniciar algo, al comienzo va a parecer como muy difícil, pero detrás de eso, y uno si logra sostener ese cambio o ese viaje, después ya viene otra cosa que es tremendamente importante Exacto, es para como uno. necesario, desde Mm, Campbell, es necesario pasar precisamente, mm, confrontar esa sombra o pasar por estas pruebas, pasar por estos desafíos, por estas dificultades para morir finalmente y renacer, ¿no? Cuando digo morir hablo simbólicamente, o sea, hay algo de mí que tiene que morir, que se tiene que transformar, que me tengo que despojar para poder volver a nacer de nuevo. ¿Sí? Como el cambio de mm, piel de la serpiente cambia piel en mm, distintas etapas de su vida, ¿no? Y es otra serpiente. mm. Qué importante eso como la actitud simbólica, ¿no? Como muchas veces uno se aferra a una sensación de, "Uf, ya no quiero más, quiero morir, por ejemplo, y uno se va como mucho más a lo literal, ¿no? Al querer morir y desaparecer. Pero si uno va un poco más allá, podría tomar la función simbólica de eso y decir, bueno, ¿qué parte mía debe morir a nivel simbólico? Efectivamente algo debe morir para poder Y, y natu- renacer. Naturalmente en nuestra vida vamos muriendo, ¿no? Mi niña de Mm, alguna manera habita en mí, pero no es la misma niña a la cual viví, mi adolescente, ¿sí? Mi adulto ajá. joven, y aquí vamos, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida, naturalmente, hay cosas que también van despojándose de mi identidad o van muriendo y me van ayudando a transformarme para poder llegar a ser la que soy hoy Mm, día, ¿sí? Y la que soy mm, hoy día me va a ayudar a poder llegar a ser la Nela de 60 años. ¿Sí? Por lo mm. cual esto es un proceso natural de la vida y está inserto en todos los caminos espirituales, filosóficos, de autoconocimiento, esotéricos, etcétera. ¿Sí? Así es. Y es un bello camino, ¿no? Es un hermoso Precioso. camino. Nela, mira, les vamos a contar a las personas que nos están escuchando en este momento que del taller que vas a realizar en agosto, que es Trabajando el Mundo Onírico, justamente también Uh -huh. hablando de la función simbólica, ¿no? Como de Exacto. nuestro ser. Cuéntanos un poquito de qué se va a tratar este taller, Sí, para que también... Ajá. este taller se titula Trabajando el mundo onírico y símbolos de transformación personal, y la idea principalmente es poder ir tomando un par de sueños, ¿no? Para poder conocer cuáles son los símbolos que han venido emergiendo desde mi persona, desde mí, ¿sí? Y poder Ajá. ir trabajándolo con diversas teorías, ¿no? Es un taller que trabaja el mundo onírico desde distintas cosmovisiones, son 4 sesiones. La primera sesión vamos a tomar la teoría psicológica de Freud y Jung para poder entender un poco qué son los procesos oníricos o cómo entendemos los sueños. Luego, en la segunda sesión, vamos a ver las cosmovisiones ancestrales indígenas, cómo trabajan y cómo entienden los sueños. La tercera Ujú, sesión vamos a trabajar desde la psicología humanista, ¿no? Cómo la conciben, cómo trabajan los sueños también, la psicología humanista, la Gestalt. Y por último, en nuestra última sesión vamos a tener una dinámica práctica para poder trabajar un sueño que cada uno de los participantes escoja. maravilloso. O sea, yo lo recomendaría tremendamente cuando uno hace este tipo de trabajos. Aparecen muchas cosas y uno se conecta con muchas cosas
y se abre un mundo para poder trabajarse uno mismo y poder conocerse mucho más. Los dejo Exacto, es invitados. Mira, ajá. una herramienta de autoconocimiento, ¿no? De autoobservación. Así es. La fecha sería, iniciaría el jueves 20 de agosto, serían 4 jueves, y sería desde las 19:30 hasta las 21:30. ¿Ya? Así Así que es. todos súper invitados, pueden pedir información a www.sericonciencia.cl o institutosericonciencia@gmail.com. Nela, muchísimas gracias por el espacio que te has dado para poder conversar con nosotros, para poder aclarar nuestras dudas. Aprovecho a aclarar una duda que escribió Natalia Caro Ardiles. ¿Hay que ser psicóloga, Nela, para poder participar del taller? No, 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 está abierto a todo público y por eso vamos a partir primero explicando qué son los sueños desde la teoría de Freud y Jung, que son la base para poder seguir. Ajá, perfecto. Nela, muchísimas gracias. Vamos a estar nosotros en contacto y esperamos también prontamente tener otro espacio para poder conversar contigo. Gracias a ti Así que por el interés, el espacio también, la recepción y a todos los que nos estuvieron escuchando. así es. Bueno, un tremendo abrazo a todos y nos estamos viendo ya en otra oportunidad. Mañana también nos vemos, ahí busquen en nuestras redes, vamos a estar con Claudia Lobos hablando de un tema de pareja, así que también los dejamos cordialmente invitados. Y Nela, un abrazo, nos estamos viendo prontamente y un abrazo a todos. Un beso, saludos a todos, que estén bien. Chao. Chao.